En muchas ocasiones me han escuchado hablar de la pregunta de poder. ¿Qué es la pregunta de poder? ¿Y por qué es tan importante? Estoy convencida de que una muy buena pregunta trae grandes beneficios, no solamente en procesos de negociación, de venta, sino también en el manejo de los equipos. Una gran pregunta a nuestros equipos los va a llevar a consolidarse mejor como equipo, a desarrollar su capacidad y por lo tanto a ser mejores en lo que hacen. Sirve para motivar, para dar feedback, incluso para hacer un reclamo o una llamada de atención. Por eso hoy quise hacer este video en el que voy a mostrar un poco cuáles son esos componentes de la pregunta de poder. Debo aclarar que la pregunta de poder es un arma que se utiliza con mucha frecuencia en el coaching. Es una herramienta de coaching que utilizamos nosotros en Soy Global a través de nuestros mentoring coaching y que ha sido para nosotros una herramienta importante que nos gusta enseñarle a nuestros líderes, porque un líder debe ser de una u otra manera un gran coach para sus equipos. Dicho esto, pues hablemos entonces de la famosa pregunta de poder. ¿Qué es una pregunta de poder? Vamos a ver aquí no solamente qué es y cómo se construye, sino también qué no es una pregunta de poder. Y lo primero es saber que un líder debe ser siempre un coach. Y esto tiene que ver con que un líder debe ser un maestro, debe ser una persona que inspira, debe ser una persona que impulsa a otros al hacer y al hacer. Por eso, siempre encuentra una muy buena razón para conectar, inspirar y motivar a otros. Para quienes lo conocen, este es Tony Robbins, el padre del coaching a nivel mundial, uno de los coaches más reconocidos por ser coach de presidentes, multimillonarios, etcétera, ¿no? Y de allí hemos aprendido del coaching a cómo estructurar o cómo formular estas preguntas de poder. ¿Qué permite? Una muy buena pregunta para que tenga poder, la llamamos de poder porque tiene un impacto, porque de alguna manera produce algo poderoso, positivo. Por eso lo llamamos una pregunta de poder. Primero, permite enfocarse en un objetivo. Cuando comenzamos a conversar con alguien o cuando alguien viene a contarnos algo que está sucediendo y empieza a dispersarse, nosotros podemos fácilmente enfocar a esta persona. ¿Qué le decimos a una persona que normalmente empieza a hablar y hablar y hablar y habla de una cosa y de otra y no termina de entender de qué está hablando y no aterriza? Normalmente, ¿qué hacemos? Le decimos, vaya al grano, concrete, pero dígame qué quiere. Y esto no es poderoso. Decirle a la persona, bueno, ¿qué quiere? Eso no es una pregunta de poder. Cuando yo invito a una persona que se dispersa conversando a que vaya al grano, estoy pidiendo que haga algo que no sabe hacer. Si supiera ir al grano, simplemente hubiera ido al grano. No necesitaría que lo lleven a eso. Pero además también nos permite enfocarnos en objetivos cuando estamos en medio de una reunión y esto comienza por la lluvia de ideas, por la participación activa de todo el mundo, a irse por caminos distintos a los que nosotros nos hemos planteado como objetivo fundamental de esa reunión. Allí hacemos preguntas de enfoque. Y debemos ser directos, ir al grano y saber efectivamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, si empezamos a dar ideas y nos vamos a la conversación por otro lado, yo podría, como una pregunta poderosa, decirle a alguien, ¿cómo crees tú que eso va a contribuir con tal y tal y tal y tal? Ese tal y tal y tal y tal es el objetivo que nos trajo aquí. Ah, bueno, no, pero es que yo lo decía por otra cosa. Ah, chévere, anotémoslo ahí, tengámoslo pendiente para otra oportunidad. Pero ¿qué les parece si ahora encontramos efectivamente cómo resolver esta situación? Esa es una pregunta de poder. ¿De acuerdo? Cuando siempre nos va a llevar en una conversación de dos o más personas, porque no es solamente en grandes grupos, también en el uno a uno, nos permite concentrarnos y enfocarnos en un objetivo concreto. Nos permite además obtener información neurálgica. Neurálgica quiere decir que es central, vertebral, importante, medular, fundamental para el desarrollo de lo que se está conversando. Información, es decir, me están haciendo una gran historia, un gran cuento, y yo le digo, pero ¿quién fue la persona que te dijo eso? Tal vez. Okay. Exactamente qué te dijo. ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿A qué hora sucedió eso que me estás contando?
¿Cuál es la pieza de la que estamos hablando? ¿De cuál máquina específicamente estamos hablando? Porque a veces te dicen que las máquinas se... No, ¿cuál es máquina? ¿Cuál máquina? Le llevo a concretar. Y me da información, no, tal máquina que está ubicada en tal sitio tiene tal... Ah, ok. Eso es información neurológica. ¿De acuerdo? Nos permite validar que hemos entendido. Cuando le preguntamos a una persona, bueno, tú lo que quieres decir es que si nosotros hacemos este y este ajuste, mejoraríamos en un tanto por ciento. Sí. Ah, ok. Entonces entendí lo que me estás explicando. Cuando yo parafraseo lo que el otro me está diciendo a través de una pregunta. Eso me permite aclarar y las dudas que puedan haber, pero sobre todo definir si yo de verdad le estoy entendiendo a la otra persona y no dar por sentado. Uno de los grandes errores que cometemos en la comunicación es asumir o dar por sentado que estoy entendiendo, sin validar con el otro. Pero también nos permite validar que el otro nos está entendiendo. Y creemos que una pregunta poderosa es cuando le decimos a alguien, ¿entendió? Eso no es una pregunta poderosa. ¿Saben por qué? Porque posiblemente la otra persona responda, sí, entendí. Basta saber si eso que entendió era lo que yo quería decir. Por lo tanto, eso lo único que genera es más enredo. Eso lo único que causa es que yo, cuando la otra persona haga algo distinto a lo que yo le estaba pidiendo, le voy a decir, ¿usted no me dijo que había entendido? Otra pregunta que no es para nada poderosa. No, él no te dijo que te había entendido. Él dijo que había entendido algo, pero no que te había entendido a ti, porque al final la única manera de saber si realmente comprendió lo que yo le estoy diciendo es cuando hago preguntas específicas sobre lo que le estoy pidiendo. Bueno, ¿a qué hora nos vamos a ver mañana entonces? A las 8, jefe, como quedamos. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué máquina es la que va a ir a revisar? Bueno, ¿cuántas veces a la semana va a ir a hacer tal tarea? Esas son preguntas que validan la información que yo estoy dando. ¿Con qué frecuencia la vamos a hacer? Yo diría que los momentos más importantes para hacer estas preguntas son aquellos donde la información que estoy suministrando es o demasiado grande o demasiado compleja. ¿De acuerdo? Pero al final del día, en cualquier momento donde usted sienta que es posible que el otro, por alguna razón, no le esté comprendiendo. En lugar de preguntarle si entendió, haga preguntas específicas. Y sobre todo, y esta me gusta mucho, lleve a la reflexión y a la autoevaluación de la otra persona. Una cosa que yo diga, bueno, ¿todo está claro? Sí, todo está claro. Es muy diferente a que yo diga, ¿existe algo de todo lo que he dicho que no comprendan con claridad? ¿Tienen alguna duda específica sobre esto? ¿Alguna pregunta que quisieran hacerme? Esa es un poquito más específica. Así yo pregunto, ¿todo está claro? Porque donde yo mire al lado y diga, yo voy a ser el único bobo que va a decir que no está claro, no, sí, jefe, está clarito. Pero si yo le digo a las personas, yo sé que este es un tema que puede ser un poco complejo, a mí mismo me surgen a veces algunas dudas, así que este es el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta que nos ayude a todos a entender mejor el tema? Esa es una pregunta que tiene mucho más poder, por el impacto positivo que causa en hacer que la gente participe. Y concretar las conclusiones. Cuando al cierre de una reunión, al cierre de una conversación, de un feedback, de un llamado de atención, nosotros invitamos a través de una pregunta a que se concluya cuáles son las decisiones que se tomaron, los aspectos importantes que debemos resaltar de esta situación, el aprendizaje que hubo. Cuando preguntamos sobre esas cosas, concretamos conclusiones y esas preguntas se vuelven poderosas. Señores, esto es lo más importante. Para yo saber si estoy haciendo una pregunta de poder, es una pregunta que me debe llevar a alguno de estos puntos. Deben ser preguntas específicas y que la respuesta permita obtener esto. Usualmente no nos gusta que las preguntas de poder sean tan concretas como un sí o un no, porque pueden estar sesgadas. Mientras más hable el otro, tal vez mejor entienda su punto. Sin embargo, sí, en lo personal, hay preguntas que me parecen muy poderosas cuando la respuesta es un simple sí o no. Como van a los juicios y dice, limítese a decir sí o no a esta pregunta. ¿De acuerdo? Ahora, la más importante de todas para mí en el proceso de coaching, en el proceso en el que un líder está siendo coach de su equipo, es esta: llevar a la reflexión y a la autoevaluación del otro. Deja que el otro llegue solo a la idea. Condúcelo a través de preguntas para que él solo llegue a sus conclusiones. Porque cuando esto sucede, cosas mágicas pasan. Por un lado, la persona se compromete mucho más con la idea porque tiene la sensación de que fue suya. Efectivamente lo fue. La idea le llegó a él a la cabeza. Yo no se la puse ahí, pero lo fui conduciendo poco a poco, con preguntas, para que a él se le ocurriera esa gran idea. Y sobre todo que a veces realmente ni siquiera la idea era mía, yo no sabía la conclusión que íbamos a llegar, pero si hago preguntas correctas
La gente que maneja los procesos son quienes mejores tienen la respuesta. Solo que no saben decirla porque no saben estructurarla. Si los ayudamos con estas preguntas que lleven a la reflexión y a la autoevaluación, estaremos consiguiendo salidas mucho más poderosas a los problemas y a las situaciones. Así que llevar a la reflexión y a la autoevaluación constante es una de las fundamentales razones por las que los coaches o mentores hacemos este tipo de preguntas. Creo que también vale para los líderes. El líder coach, por lo tanto, un líder que sea coach de su equipo, debe tener un estilo de comunicación franco, abierto, simple, pero persuasivo, lleno de intenciones concretas, positivas y alcanzables. Fijemos con ellos esos objetivos claros. ¿Y usted cómo va a contribuir? ¿Cómo cree usted que puede? ¿Para qué fecha exactamente me puede entregar? No le ponga a usted fecha al trabajo del otro. Permítale tener la sensación de control cuando él le dice a usted para cuándo tiene la tarea hecha y que se comprometa con una fecha que él mismo dijo y no una que usted le impuso. Todo esto son preguntas de poder. Ahora, ¿qué no es una pregunta de poder? A veces es más fácil hacer una buena pregunta si sabemos que no son buenas preguntas. Por un lado, una pregunta vaga, que llegue a respuestas imprecisas. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues te estoy contando hace 3 horas, ¿qué pasó? ¿Cómo que todavía no me entiendes? Eso es una pregunta vaga que lleva a respuestas imprecisas. Una pregunta que tenga mala intención. Bueno, es que, entonces usted, ¿qué? ¿Va, cree que está bien ahí donde está o mejor lo removemos? Eso no es una pregunta que tenga buena intención. Estoy despertando en el otro un malestar tan grande que su respuesta va a ser igual de perjudicial y no va a contribuir al proceso. El sarcasmo. Bueno, y es que necesita algo más para entender lo que le estoy diciendo. Eso es un sarcasmo. Y el sarcasmo nunca es una pregunta poderosa, porque una pregunta con sarcasmo, vuelvo a lo que decía en el punto anterior, lo único que hace es despertar malestar, hacer ruido en la cabeza del otro. Y cuando el otro tiene ruido en su cabeza, ya no escucha nada más, ya no se conecta con nada más que usted le diga. Luego, este tipo de preguntas con sarcasmo, lejos de ser poderosas, son muy destructivas. Y una ofensa o menosprecio. Bueno, ¿y usted quién se cree para decirme eso? Wow. Bueno, ¿y en qué momento yo le pregunté a usted de su opinión? He escuchado este tipo de cosas absurdas. Estas preguntas que son ofensivas y que menosprecian al otro no son preguntas poderosas, todo lo contrario, ¿de acuerdo? Les recuerdo que al principio decía que una pregunta poderosa es aquella que te lleva a concentrarte en un objetivo, en un foco específico. ¿De acuerdo? Así que cuando hagamos una pregunta que no tiene foco, que volvamos, que es vaga, que no tiene un por qué estoy haciendo esa pregunta, un para qué lo estoy haciendo, esas preguntas no son preguntas poderosas. Yo los invito a que ustedes hagan una lista de preguntas que hacen a diario y que en las distintas sesiones de mentoring podamos discutirlas y podamos a través de las redes, a través de WhatsApp, podamos discutir esas preguntas para que en la práctica, en el uso de estas preguntas, nosotros podamos ayudarlos cada vez más a elaborar esas grandes preguntas poderosas. Algunos ejemplos: ¿a qué hora fue eso? ¿Dónde estaba usted cuando eso pasó? ¿Qué haría usted para mejorar el proceso? Entonces usted quiere decir que tal cosa, para ver si comprendí. Bueno, entonces, ¿a qué hora nos vemos mañana? A ver si comprendió la instrucción que le di. Estos son algunos ejemplos. Junto con este video voy a hacerles llegar un listado de 50 preguntas que pueden serle muy útiles y sobre las cuales van a poder comenzar a formular ustedes sus propias preguntas. No olviden que un buen líder debe ser siempre una luz para su equipo. ¿De acuerdo? Es a través de estas preguntas cómo podemos llevarlos al análisis, a la reflexión, a la comprensión y de esa manera abrirles el camino, alumbrarles el escenario para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan aportar mayores ideas. Esta es la exposición sobre preguntas de poder que me motivé a hacer. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios y hablemos un poco sobre preguntas de poder. Espero que me hagan algunas grandes preguntas de poder.